Bien, queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro estudio de la carta. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Romanos en este final ya del capítulo 10 y principios también del 11. Pues todos recordamos cuál es el tema que estamos considerando y es uno de los temas capitales de la carta del apóstol, y es por qué medio viene la fe a nosotros, por qué medio, de qué manera podemos nosotros tener fe. Y aquí nos lo explica perfectamente. Todos lo recordaréis, es una cuestión, como digo, de extrema importancia, porque dice que ese es diríamos, el corolario de todo esto, el resumen final, que la fe viene por la predicación de la palabra de Dios, y la predicación viene directamente de la palabra. Fijaos el versículo 17, así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Este es un texto fundamental, yo diría, en todo lo que es la fe cristiana. La fe viene por la predicación, y naturalmente no cualquier tipo de predicación, no cualquier tema ni cualquier cuestión que uno quiera desarrollar, sino que ha de ser la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Y esto es un texto que deberíamos, como he dicho muchas veces, tenerlo siempre grabado en nuestra mente, y particularmente aquellos que tienen que predicar, los pastores, que muchas veces se desvían, o parece que no recuerdan estas palabras, y predican, pero a veces no es exactamente la palabra del Mesías. La palabra del Mesías, que es el Evangelio, que es todo el consejo de Dios. No olvidemos las palabras de Pedro a los ancianos en Éfeso cuando los convoca y se despide de ellos, como dice que él no se ha abstenido o retenido de predicarles y enseñarles todo el consejo de Dios. Qué importante es esto, porque el Evangelio no es simplemente la exposición de una historia o de aquellos aspectos de la historia de la redención que pueden emocionarnos más. Dentro del Evangelio, claro está, tenemos pues el nacimiento de Jesús, tenemos la vida de Jesús, tenemos la muerte y la resurrección de Jesús, y todo eso son las grandes noticias del Evangelio. Pero no es eso todo el consejo de Dios. El consejo de Dios abarca cosas muy diversas. Es la revelación que tenemos en las Escrituras, que abarca desde el origen del mundo, de la creación, hasta el momento final de la venida, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos todo el consejo de Dios, y de un modo u otro eso es aquello que trae hasta nosotros la fe. Es el don de Dios de la fe que viene a través de la Escritura, de todas las Escrituras. Y por eso os mencionaba de que hay un autor ya del siglo XVII, Thomas Watson, que escribió toda una serie de libros, ya os lo dije, ¿verdad? Una serie de libros que decía pues el Evangelio en el Génesis, el Evangelio en el Éxodo, etcétera, y así iba hablando del Evangelio en todos los libros de la Biblia.
porque efectivamente cuando leemos las Escrituras tenemos ahí una parte en cada libro tenemos una parte de las buenas nuevas de salvación. Es necesario que leamos las Escrituras. Naturalmente, el vehículo normal en nuestro tiempo es la predicación y la lectura de la Escritura. Con esos dos es como podemos nosotros desarrollar toda nuestra fe, los dones de Dios, de santificación, de perseverancia, de esperanza. Todas esas cosas vienen arrastradas por el caudal de la palabra de Dios hasta nosotros. Muy bien, así que, como dice aquí, en este versículo 17, estamos todavía en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Más claro ya no puede decirse. No hay nada que pueda sustituir esto. Ni las actividades de la Iglesia, ni los actos sociales, ni cualquier entretenimiento que uno se quiera inventar para mantener a las personas contentas, ni nada de eso, ni las actividades de tipo social, como puede ser actos de caridad, todo eso está muy bien, en su lugar, en su momento, en su sitio, pero no es eso el Evangelio. No es eso, hay que tenerlo en cuenta. Lo dice muy claro, la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Bien, esto lo recalco tanto, lo machaco tanto, porque es necesario que lo guardemos en el fondo de nuestra mente, por si algún día acaso podemos darle o transmitirle a algún hermano o hermana en otras iglesias, podemos transmitirle este simple mensaje, porque casi siempre en el mundo evangélico sobre todo, lo importante es cuánta gente hay en la iglesia y qué actividades tenéis, ¿verdad? Y eso es lo máximo. Pero lo importante es la predicación de la palabra del Mesías. Entonces, llegado a este punto, el apóstol Pablo vuelve un poco a una cuestión que le arde en el corazón. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con este pueblo judío? Y naturalmente, aparte de, ya he dicho muchas veces, aparte de lo que pensemos, sobre todo con los conflictos de hoy día y muchas otras cosas, es evidente que la Biblia nos habla de un pueblo que Dios eligió desde Abraham en adelante. Y el apóstol San Pablo, que ya nos ha hablado de esto anteriormente, del pueblo suyo, ¿os acordáis que en el capítulo 10 habla de la oración a Dios por ellos, que es una oración para salvación? Porque en aquel momento que él escribe, el pueblo de Israel en su inmensa mayoría había rechazado al Mesías, había desechado la tabla de salvación que se les ofrecía. De manera que el pueblo elegido, el pueblo más privilegiado de toda la historia, porque era el pueblo de Dios, no había escuchado. Como nos dice el Evangelio de Juan, vino a los suyos no lo recibieron. Y eso crea un gran problema, porque la primera consecuencia que uno puede tener es: ha fracasado el plan de Dios. Porque si Él envió a su Hijo unigénito para salvación, primero al pueblo suyo, a su pueblo, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron.
¿Es eso un fracaso? ¿Es que Dios no tuvo el poder o la paciencia o la inteligencia para ganarse a aquel pueblo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha pasado esto? Pues eso ha pasado precisamente porque hay aquí una explicación que no consiste en echar la responsabilidad sobre Dios mismo. No puede ser eso es imposible. Entonces aquí, en lo que faltaba del capítulo 10 y del 11, el apóstol Pablo nos explica qué es lo que ha pasado. Por eso dice el versículo 16, pero no todos obedecieron al Evangelio. Antes ha dicho, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas, porque el Evangelio efectivamente fue creído, fue recibido y fue aplicado a la vida de muchos, como sabemos por el libro de Hechos de los Apóstoles, centenares de personas, hasta miles de personas convertidas y constituidas en la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto antes de que el apóstol Pablo muriese. Sin embargo, aquí dice que no todos obedecieron al Evangelio. El Evangelio que fue primero enviado a Israel. El Señor había venido a dar su mensaje a las ovejas del pueblo de Israel primero. Aparte de que hay profecías, hay anuncios en el Antiguo Testamento de que también un día los gentiles participarán de ese Evangelio. Pero de momento no obedecieron al Evangelio. Como dice Isaías, aquí mencionado y citado en este pasaje, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Y el apóstol Pablo cita aquí estas palabras de Isaías porque sabe que ellos, el pueblo de Israel, no ha obedecido la palabra de Dios. Así que no todos obedecieron al Evangelio. Eso fue en aquel tiempo. Eso fue en el momento mismo en el que el propio Señor Jesucristo estaba en este mundo. De manera que ni aún a Él directamente como predicador, como portador de la palabra y el mensaje de Dios, ni siquiera a Él le hicieron caso. Y vemos cómo a lo largo de la vida de Jesús la tensión, la oposición va creciendo, el rechazo se va aumentando y llega el momento cuando deciden matarlo. De forma que ahí tenemos en una palabra el resumen del resultado de la predicación, o por lo menos de un resultado previsible. Ahora veremos que eso tiene también otro lado, otra faceta diferente, porque el Señor Jesucristo, aun cuando Él fue rechazado, sin embargo, su muerte expiatoria y su resurrección traen una nueva oportunidad, una nueva concesión, una prórroga del tiempo que Dios da y va a continuar el ministerio de la palabra, y no solamente a los judíos, sino
a toda la tierra. Y ese es el último, digamos, el último mandamiento del Señor a los discípulos, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque Jesús sabe que no hay otro medio. No hay otro medio. Naturalmente, cuando viene la imprenta y cuando vienen otros desarrollos de la civilización, también se utilizarán la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Todo eso estará siempre al uso y a mano para predicar el Evangelio. Pero fijaos que en este momento, ya desde el tiempo de Isaías, está la pregunta: ¿quién creyó a nuestra predicación? Isaías se queja, como Jeremías también, como el profeta Jeremías, y tantos profetas, porque a los profetas fueron perseguidos. ¿Os acordáis de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11? Y cuando habla de todo ese conjunto de hombres y mujeres que sufrieron por su testimonio. Pues aquí ya está Isaías quejándose de que no creyeron a su predicación. No creyeron. Y sin embargo, es la predicación precisamente lo que hay que esparcir, lo que hay que utilizar como medio para llevar el Evangelio. Bueno, muy bien, así que entonces, claro, como Isaías acaba de decir ahí en este versículo 16, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Pasamos al versículo 18, ¿verdad? Porque el 17 habla de la predicación a través de la palabra del Mesías, la fe viene por ahí. En el 18 el apóstol dice: pero digo, ¿acaso no oyeron? ¿Acaso no oyeron? Se refiere a su propia predicación. Se refiere también a la predicación anterior de los profetas. ¿Es que no han oído? Y ahora contesta para el versículo 18, dice: por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Son palabras con las cuales él dice: no ha sido por error nuestro, no ha sido por pereza, no ha sido por negligencia. No, la palabra de Dios se ha extendido por toda la tierra. Por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Por cierto, para cuestión de interpretación, porque hay personas que pueden decir: bueno, toda la tierra es muy grande, y hay lugares, hasta el día de hoy hay sitios donde todavía no ha llegado el Evangelio, todavía hay tribus en la Amazonia y en África y en otros lugares donde no ha llegado. No, la palabra tierra aquí es, como muchas veces se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere a la tierra prometida, a la tierra de Israel, normalmente. También puede, por el contexto, pensarse que se refiere al globo terráqueo todo. Pero es evidente que cuando Pablo escribe esto, o cuando Isaías escribe esto, no ha llegado a toda la tierra. Por toda la tierra salió la voz de ellos. Por toda la tierra salió la voz de ellos. O sea que ahí tenemos una cita. Esto es en realidad una cita de un salmo, si no recuerdo mal. Es de una palabra del Salmo 19. Si lo encontramos.
Sí, es una versión del Salmo 19. Día tras día vierte su mensaje, hablando de los cielos que cuentan la gloria de Dios. Y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, etcétera, etcétera. Bien, las dos cosas son ciertas porque unas veces se refiere a la tierra entera. No olvidemos que el mensaje de Dios encerrado en la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. No olvidemos que ahí hay un medio de comunicación de la palabra de Dios, la excelsitud de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. Por eso San Pablo, al principio de esta carta, cuando habla de los paganos, dice, no tienen excusa, porque la gloria de Dios manifestada en la creación es suficiente para convencer de la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios en el que la sabiduría, la gracia, la misericordia, la justicia habitan. Y por tanto, miremos por donde miremos, no podemos escaparnos diciendo, es que yo nunca he tenido la Biblia. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aquí el apóstol San Pablo lo que está diciendo es, por toda la tierra salió la voz de ellos. ¿De quién? Eran personas de lo que se estaba refiriendo, eran profetas, por ejemplo. Está hablando más bien de toda la maravilla, de lo que la creación tiene hecho. Dice su trazo, dice, no hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, etc. Todo eso, ¿qué? Los cielos que cuentan la gloria de Dios. De manera que tenemos ahí, y eso es cierto, que la predicación del Evangelio, la predicación de lo que es la palabra de Dios, tendría que incluir, y tiene que incluir, una referencia a la creación. Porque ese es el primer mensaje que Dios envió al ser humano. A través de las cosas creadas, que dan testimonio de Dios, de su carácter, de su poder, de su justicia, de todo eso. De forma, por eso digo, no podemos reducir la palabra, el Evangelio o el mensaje de Dios, no podemos reducirlo a algunos versículos, unos cuantos por ahí, desperdigados. Es por un lado toda la palabra, el consejo de Dios, y por otro lado la creación misma. Hasta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y oímos su palabra directamente. Es decir, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero aquí el problema está en que Israel no quiso saber nada. Y claro, eso ya anteriormente en esta carta surge la pregunta, ¿es que Dios ha fallado? ¿Ha fracasado? No, claro que no. En el plan de Dios todo eso tiene su porqué y llegará su corrección. En primer lugar, aparece aquí toda esta cuestión tan importante
que es la cuestión del residuo fiel o remanente. Esto, saltando ya al capítulo 11, ya en el versículo 2, lo dice: no ha desechado Dios a su pueblo, que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Es decir, en primer lugar, directamente nos dice a la pregunta: ¿ha desechado, capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y recalca: no ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Este es un texto muy importante, todo esto, porque es la experiencia del profeta Elías de encontrarse solo, de suponer que es el último, que todo ha fracasado. Y claro, es una queja. Cómo habla, cómo invoca a Dios contra Israel. ¿Por qué está diciendo esto contra el pueblo de Israel? Han matado a tus profetas, han destruido tus altares y he quedado yo solo. ¿Verdad que qué sensación? ¿Verdad que a veces podemos hasta nosotros mismos tener, según en qué tiempos, podemos tener esas impresiones? Pensemos en los tiempos de las persecuciones contra el cristianismo, tan terribles, tan largas, permanentes en diversos lugares de la tierra. Persecución primero de parte de los mismos judíos, luego de Roma, luego con el paso de un tiempo pues vino el Islam, las guerras del Islam para conquistar territorios que estaban ocupados por cristianos. Pero luego, si pasamos al pueblo judío mismo, pues también terrible cosa, ¿verdad?, la que ha pasado, lo que ha ocurrido con el pueblo judío a lo largo de la historia. No solo la terrible masacre de la Segunda Guerra Mundial, no solamente el Holocausto. Antes de eso, en otros lugares de la tierra, los judíos fueron también perseguidos, expulsados, de aquí mismo, de España también. Y podemos pensar, ponernos en el lugar de aquellas familias, de aquellas personas que veían morir a todos y cada uno de los miembros de la familia. Alguno quedaba a veces para contar. Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Como si dijera: fin, esto se ha terminado. Es como si fuera un maravilloso proyecto, un maravilloso plan, pero luego la realidad es, parece ser que ha conducido a una catástrofe. Pero ¿qué contesta Dios a estas palabras de Elías?
No hay que decir que Elías era un pesimista, tampoco. No. Hemos de ponernos en su lugar. Es que es verdad, han matado tantos profetas de Israel. Acab, su mujer, todos estos y sus servidores, etcétera, los falsos profetas de Baal, todos habían acabado al final con los profetas de Israel, habían destruido sus altares y solamente había quedado el Señor, y solamente había quedado Elías. La respuesta divina es: me he reservado 7.000 varones quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Habla de 7.000 varones, puesto que eran 7.000 profetas. 7.000 profetas, 7.000 testimonios que no habían doblado su rodilla delante del ídolo de Baal. Y esto, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo aquí? Porque dice, en el peor de los tiempos de la historia de Israel, en el peor de todos, todavía quedaba un residuo de 7.000 que iban a continuar. Era la semilla que aún quedaba. Y en el versículo 5, estamos en Romanos 11:5, dice: así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. De manera que todavía, en aquel tiempo, en aquel momento, había un remanente, un residuo, y el apóstol Pablo así lo expresa, porque él sabe que ya cuando escribe esta carta, hay una persecución. Hay persecución por parte de los judíos. Y poco tiempo después, con la muerte del apóstol Pablo, está ya declarada la persecución oficial del Imperio Romano contra el cristianismo, que fue una persecución intermitente según el emperador que había, según las circunstancias, pero la persecución es así. Por lo tanto, dice el Señor, aquí dice el apóstol Pablo, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Eso también es importante porque es una manifestación especial de la gracia de Dios, de que para elegir este residuo el Señor no hace una selección de personal, ¿verdad? No coge a los mejores oradores, no coge a los que más conocen la historia, no, es por gracia. Elige también en este tiempo un remanente, un residuo fiel, escogido por gracia. Y por lo tanto dice, si es por gracia ya no es por obras porque si no la gracia ya no es gracia. Y ahora, ¿en qué queda la cuestión? Versículo 7, que lo que busca Israel no lo logró. Es decir, Israel buscaba ser reconocido como el pueblo único y escogido de Dios, y por lo tanto estaba a cubierto de todas las catástrofes y desgracias. Era tal su orgullo, no digo su fe ni su fidelidad, era tan grande su orgullo. Somos descendientes de Abraham, por lo tanto somos los mejores. Nada ni nadie podrá con nosotros. Esta era la idea que tenían. Lo que busca Israel no lo logró.
ese lugar especial, como si fueran los favoritos de Dios siempre en cualquier circunstancia, no lo ha conseguido. Israel se vio expuesto a lo largo de la historia a catástrofes enormes, de la más reciente y grande, la del siglo XX, la gran destrucción del pueblo de Israel por la persecución de los nazis. Entonces, sin embargo, lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver y dóblales continuamente la espalda. O sea que todo esto es una avalancha de palabras condenatorias contra el pueblo de Israel. Esa es la situación en este momento, claro, son palabras de profetas. Abarca también los periodos del Antiguo Testamento en que Israel fue infiel, en que Israel no obedecía la palabra de Dios y se iba detrás de otros ídolos, de otros dioses. Así que hasta aquí el apóstol nos va diciendo, no penséis que Israel es un pueblo inmune a cualquier juicio divino. No penséis eso. No hay nadie así. Más adelante, en otros lugares, en otras cartas, cuando el apóstol escribe a la iglesia cristiana gentil, también les hace advertencias. No os creáis que vosotros estáis como ya en una burbuja que os protege de todo y podéis hacer lo que queráis. No penséis eso. Israel pensó eso y tuvo unas consecuencias terribles. ¿Verdad? Que el cristiano, claro, ha de decir, pues gracias que el tropezón que tuvieron ellos nos sirvió a nosotros para que se abrieran las puertas y pudiéramos entrar. Pero ojo, eso se podría repetir de otra manera. Y pensemos que hoy, siglo XX, o XXI ya, ¿verdad? Siglo XXI, la Iglesia cristiana no está en el mejor de los tiempos. No está en el mejor de los tiempos. Cuanto más conocemos de lo que hay hoy en todos los países, cómo se ha abandonado la palabra de Dios y cómo parece como si la religión se ha tomado pues como una cosa cultural, como simplemente un pasatiempo. Bueno, pues ahí tenemos hasta aquí la cuestión de que a pesar de eso siempre quedará un residuo fiel. Esta es la lección principal aquí. Un residuo fiel. ¿Cuál quiere decir? Una minoría. Una minoría es que es así, no es para darnos importancia a los que pensamos de esta manera y creemos de esta forma. No es cuestión de darnos importancia, es cuestión de lamentar profundamente que la Iglesia de nuestro tiempo está repitiendo el mismo error que repitió o que hizo Israel. El mismo error que cometió Israel. Y eso es un motivo para orar y para pedir al Señor que nos guarde de ello. Y como última cuestión, yo no sé si habéis tenido alguna vez contacto con judíos.
hay muchas clases de judíos, como hay muchas clases de cristianos o protestantes. Hay de todos los colores. Están los que pasan de todo, los hay ateos, los hay agnósticos, los hay fanáticos, los hay quienes interpretan la Biblia al pie de la letra y tienen lío en su vida que para qué, porque es imposible vivir así en nuestro tiempo. Bueno, hay muchas clases de judíos. Si nunca habéis tratado a ninguno, pues, bueno, es más difícil entenderlos. Pero si tenéis alguna vez ocasión de tratarlos, pues es interesante porque para comparar las cosas. Para mí, una de las primeras sorpresas cuando empecé a tratarlos en varios lugares, en el norte de África, en el mismo Israel, en las visitas que he hecho allí, mi mayor sorpresa es ver que para ellos solamente existen los 5 libros de Moisés. Y les hablas de Ezequiel y no saben de qué va. No saben de qué es. O les hablas de Jonás o de Oseas o de cualquier otro profeta o de los libros de, yo qué sé, de las crónicas. No saben lo que es. Ellos se han encerrado en la Torá. Se han encerrado en la Torá, en la ley, en cumplir la ley a rajatabla, porque piensan que eso es su salvación. Por lo tanto, ahí hay un campo grande. El apóstol Pablo ya estaba luchando con eso. Ya estaba luchando con eso. Que la gracia de Dios no viene a través del cumplimiento de la ley, sino a través de la fe y de la misericordia del Señor. Ese es el mensaje cristiano que tenemos nosotros aquí. Que el Señor os bendiga. El próximo día continuamos en este discurso del apóstol y viendo también su angustia por lo que está ocurriendo en su propio pueblo. Que el Señor os bendiga. Amén.